Defiende la presidenta Claudia Sheinbaum la estrategia de seguridad iniciada en la administración pasada, la cual se ha reforzado en este gobierno con la presencia del Gabinete de Seguridad en las entidades de mayor incidencia delictiva y la atención a las causas de origen. La mandataria federal critica la guerra contra el narcotráfico del expresidente Calderón, que dijo fue una de las decisiones más autoritarias y irresponsables. Inicia el nuevo modelo de atención a la primera infancia del Instituto Mexicano del Seguro Social, con la construcción de 12 centros de educación y cuidado infantil en Ciudad Juárez, Chihuahua. Sustituirán a las guarderías infantiles. Se lleva a cabo en Nueva York la tercera audiencia de Ismael El Mayo Zambada tras su detención el pasado 25 de julio. Zambada fue uno de los fundadores del cártel de Sinaloa, enfrenta 17 cargos y rechazó cambiar a su abogado Frank Pérez por un posible conflicto de interés, ya que también representa a su hijo Vicente Zambada Niebla. En el mundo, acuerdan Israel y Hamás un alto el fuego. Comenzará el domingo 19 de enero, esto luego de 15 meses de la invasión militar de Israel en la Franja de Gaza. Más de 46,000 fallecimientos, 1 millón de personas desplazadas y la destrucción del 90% de la infraestructura de ese territorio. El pacto incluye la liberación de rehenes israelíes y 1,000 palestinos detenidos, así como permitir la entrada de ayuda humanitaria al enclave. Y en la cultura, todo listo para que este 25 de enero en el Centro Nacional de las Artes se lleve a cabo el festejo por el Año Nuevo Chino, que ahora corresponderá a la serpiente de madera, que simboliza la buena fortuna. Además de danzas tradicionales, habrá muestra gastronómica, música, charlas y cosplay. El Año Nuevo Chino fue incluido el pasado 4 de diciembre en la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO. Con el inicio del año, también comenzó la época de carnavales en el mundo y México no es la excepción. Es San Andrés Cuexcontitlán, localidad del Estado de México. Lo que vemos son docenas de parejas de todas las edades participan en esta festividad, carnavaleros de un pueblo que llegaron a Toluca inundándola así con música, con baile, con ánimo, con festividad. Al ritmo de bandas de viento y esta música popular, las personas se caracterizaron como nahuales, como diablos y otros seres de un mundo imaginario. Así conviven con la comunidad en honor al santo patrón, San Andrés. Y la música no puede faltar en esta mitad de semana. Elvira Angélica Rivera, ya nos aproximamos al fin. Buenos días. Así es, muy buenos días, Guadalupe. Jueves 16 de enero, bienvenidas y bienvenidos. Como siempre, ya lo saben, lo más relevante aquí en nuestra pantalla. Agradecemos a nuestras intérpretes en lengua de señas mexicana. Alternan a lo largo de este espacio Lía Vadillo, Magdalena Alejo, Jimena Raya. Y ustedes, como siempre, gracias por seguirnos en redes sociales. Nos pueden ver en la página de 11 Noticias Digital. Y les recordamos que también nos pueden seguir y escuchar a través de Radio Instituto Politécnico Nacional. Estamos en el 95.7 de FM. También saludamos a quienes nos siguen más allá de nuestras fronteras a través de la señal internacional. Aparece el código QR en nuestra pantalla. Ese les lleva directo a nuestro sitio 11noticias.digital. También les invitamos a que nos compartan su opinión y sus comentarios con el hashtag 11noticias. Y por supuesto, porque queremos siempre conocer su opinión, les invitamos a que participen en nuestra pregunta del día. Y hoy lo que nos interesa conocer es cómo creen que podemos evitar abusos por parte de taxistas, incluyendo aquellos que prestan el servicio por aplicación, claro, particularmente en sitios turísticos. Si se han enfrentado a alguna situación, Guadalupe, que nos compartan cómo lo han resuelto. Claro, todos hemos estado de vacaciones, no llevamos vehículo y ubicamos dónde está el transporte local.
¿Cuál la experiencia que han tenido con los taxis? Gracias, los esperamos sus respuestas más adelante. Vámonos directo con los detalles. Iniciamos con el acuerdo de un alto el fuego entre Israel y Hamás, un conflicto que ha costado la vida a miles de personas en la Franja de Gaza y que ha destruido 90% de ese territorio. Aunque esta tregua todavía tiene que debatirse en el Parlamento israelí, se prevé que comience el próximo domingo. Tenemos más detalles. El grupo Hamás e Israel acordaron un cese el fuego tras 15 meses de invasión militar israelí en la Franja de Gaza. Más de 46.000 muertes, en su mayoría de niñas, niños y mujeres. 1.900.000 personas desplazadas y la destrucción del 90% de ese territorio palestino. Se está trabajando para completar todos los procedimientos ejecutivos durante esta noche. Después, el gobierno israelí llevará a cabo los procedimientos internos y, a partir de entonces, la aplicación del acuerdo comenzará el domingo 19 de enero. Aunque el gobierno de Israel es parte del acuerdo, la nación necesita un último filtro para materializarlo, el Parlamento, que debatirá este jueves si finalmente aprueba o no la tregua. Fuentes oficiales de los países mediadores, Estados Unidos, Egipto y Qatar, informaron que en la primera etapa se prometió la liberación de 33 israelíes cautivos en Gaza, a cambio de 1.000 palestinos detenidos, en muchos casos arbitrariamente, por Israel. La primera fase del acuerdo, que durará 42 días, será testigo de un alto el fuego y la retirada de las fuerzas israelíes hacia el este y lejos de las zonas pobladas que se situarán en las fronteras en todas las zonas de la Franja de Gaza y el regreso de los desplazados a sus lugares de residencia. Además, Israel dejaría de bloquear la entrada y distribución de ayuda humanitaria al enclave palestino, víctimas de genocidio de acuerdo con las denuncias de organismos internacionales. La primera fase también incluye rehabilitar hospitales, centros de salud y panaderías, y traer suministros de defensa civil y combustible. Una segunda fase permitiría la liberación de los últimos rehenes, soldados varones, hombres en edad militar y los cuerpos de los rehenes muertos. Y en la tercera fase se implementaría el plan de reconstrucción en Gaza, devastada por los constantes bombardeos violatorios de acuerdos internacionales, y se abrirían los cruces fronterizos. Naciones Unidas estima que tomará 15 años aproximadamente restaurar los daños materiales en territorio gazatí y tendría un costo aproximado de hasta $50.000 millones. Otro tema a atender será la alerta de poliomielitis y otras enfermedades, además de las crisis humanitarias y sanitarias generadas a partir de la escalada de violencia, sin mencionar la crisis de salud mental en la población en general, pero especialmente en las infancias. En distintas zonas del territorio invadido, la población celebró entre cánticos y aplausos. Estamos muy felices de que esta crisis, tristeza, bombardeos y muerte que nos azotaron finalmente hayan terminado y de que regresaremos a nuestras ciudades de origen y a nuestras familias. En un acto simbólico, el corresponsal del medio Al Jazeera, Anas Al-Sharif, se quitó el casco y el chaleco de prensa tras el anuncio. Durante estos 15 meses, y ante el bloqueo de entrada para la prensa, Al-Sharif reportó la muerte de otros colegas y sus propios familiares. الخوذة ميادة التي أرهقتني طوال هذه الفترة طويلة والذي كان على مدار الوقت يرافقني والآن نعلن هنا من داخل قطاع غزة. Desde Washington, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien aprobó varios paquetes de apoyo militar a Israel, ahora celebró el acuerdo e incluso dio detalles del mismo. Durante las próximas 6 semanas, Israel negociará los acuerdos necesarios para lograr la segunda fase, que es el fin permanente de la guerra. Permítame decirlo nuevamente, el fin permanente de la guerra. El mandatario electo estadounidense Donald Trump se atribuyó el mérito del acuerdo en su red social Truth. Cabe destacar que Estados Unidos ha sido proveedor para Israel de insumos militares como misiles de alto impacto y armas. Precisamente el primer ministro israelí agradeció al presidente Joe Biden y al presidente electo Donald Trump su ayuda. En Tel Aviv, las familias de los rehenes israelíes también celebraron la tregua. Mi hermano va a venir en la primera etapa, pero no sabemos cuál es su condición. Esperamos un milagro y que mi hermano vuelva con vida.
A la par, un grupo de jóvenes sionistas bloquearon la carretera de Jerusalén en protesta del acuerdo. Horas después del anuncio de cese al fuego y las celebraciones, Israel bombardeó durante la madrugada el norte de Gaza, matando a al menos 12 personas. Con información de Anabel Ramírez. Bueno, pues este anuncio fue celebrado por líderes mundiales que hicieron un llamado a ambas partes para que el acuerdo sea el principio de la estabilidad en Medio Oriente. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió que se cumplan los compromisos y el acuerdo se implemente plenamente. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, publicó a través de sus redes sociales imágenes de personal de salud en Gaza celebrando este acuerdo, así como de niños también de Palestina, pues celebrando ahí con la bandera de fondo. El gobierno de Brasil pidió garantizar las condiciones necesarias para iniciar el proceso urgente de reconstrucción de la infraestructura civil en Gaza y exhortó a la reanudación inmediata del proceso de paz entre israelíes y palestinos. Reiteró también su compromiso con la solución de 2 estados dentro de las fronteras de 1967. En tanto, el canciller de Alemania, Olaf Scholz, uno de los países que mantiene su apoyo a Israel, consideró que este alto el fuego abre una puerta a un fin permanente de la guerra y a la mejora de la precaria situación humanitaria en Gaza. Pero han sido 15 meses de incontables y mortales ataques en la Franja de Gaza, en donde los más afectados, los más vulnerables, niños, niñas, mujeres, que han fallecido o dejado sus viviendas convertidas en escombros. El recuento de daños. El 7 de octubre de 2023, el grupo islamista Hamás ingresó sorpresivamente al sur de territorio israelí desde la Franja de Gaza. Ese día murieron 1.256 israelíes y 200 más fueron tomados como rehenes. En represalia, el ejército israelí inició un ataque contra Gaza, argumentando que su propósito era eliminar a Hamás, pero en realidad cometió un genocidio contra la población civil, afirman organismos internacionales. En 15 meses de intensos ataques han muerto más de 46,000 gazatíes. De ellos, más de 16,000 eran niños y niñas. También han sido asesinados más de 1,000 médicos, rescatistas y personal humanitario, así como más de 190 periodistas. Los más de 2 millones de pobladores de Gaza son continuamente desplazados. Sobreviven entre escombros en campamentos improvisados. La situación humanitaria empeora cada día. Unos 50,000 menores padecen desnutrición aguda y miles de personas más sufren hambre, sed, frío y enfermedades. Los insumos médicos no son suficientes y la ayuda humanitaria es escasa, debido al cierre de los pasos fronterizos y al bloqueo israelí de la entrega de ayuda humanitaria. Los bombardeos dañaron 26 hospitales de los 36 que hay en la Franja de Gaza. Las condiciones insalubres provocaron un caso de polio, enfermedad erradicada hace 25 años, obligando a las autoridades a realizar una campaña de vacunación para detener su resurgimiento. Otros daños graves se reportan en la infraestructura educativa. El 85% de las escuelas han sido destruidas. Israel justifica este genocidio asegurando que su objetivo es la destrucción del grupo islamista Hamás y el rescate de los casi 100 rehenes que aún continúan en territorio gazatí, de los cuales algunos han muerto a causa de las operaciones militares israelíes. Entre las bajas está el mexicano Orión Hernández, quien perdió la vida el mismo día que fue secuestrado en el Festival de Música Nova en Israel. Su cuerpo fue recuperado hasta el 24 de mayo. Además de los asesinatos de los líderes de Hamás, Ismael Haniyeh y su sucesor, Yahya Sinwar. En la única tregua humanitaria pactada en noviembre de 2023, fueron liberados 113 rehenes israelíes y 250 palestinos encarcelados en prisiones israelíes. La Corte Penal Internacional emitió el 21 de noviembre de 2024 una orden de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, así como contra el comandante de Hamás, Mohamed Deif, por cargos que incluirían crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos desde el 7 de octubre de 2023.
Naciones Unidas estima que tomará 15 años aproximadamente restaurar la infraestructura dañada en el territorio gazatí y tendría un costo de hasta $50,000 millones. Otro tema que se deberá atender será la alerta de poliomielitis y otras enfermedades, además de la crisis humanitaria y sanitaria generadas a partir de la escalada de violencia. Con información de Anabel Ramírez y Norma Vargas. Otra noticia que atrajo la atención fue la audiencia en los Estados Unidos de Ismael El Mayo Zambada. El enviado especial de 11 Noticias, Luis Méndez, esta mañana con nosotros nuevamente. Luis, cuéntanos qué ocurrió después de que ayer puntualmente nos decías cómo vendría el tema de la audiencia y el conflicto de intereses con este asunto del abogado que representa El Mayo y representa a su hijo. Luis, un gusto verte nuevamente. Buenos días. ¿Qué tal, Lupita? Saludos también a Angélica, pero sobre todo al auditorio de 11 Noticias. Pues como ayer anunciábamos en la audiencia del Mayo que se celebró ayer miércoles, pues se esperaba que la defensa de Frank Pérez se mantuviera, y así fue. Fue mediante una carta que leyó el propio Ismael El Mayo Zambada, el líder, cofundador del cártel de Sinaloa, ante el juez Brian Cogan, pidiendo que Frank Pérez, el abogado que ha defendido también a su hijo, el Vicentillo, lo representara a él. Pero para ello les preparamos la siguiente nota. Vamos a verla. La cana ya desplazó el tinte negro de su cabello. Llegó con uniforme de preso color beige y playera naranja. Rengueando, a paso lento y custodiado, entró ante el juez. Con 76 años encima y la posibilidad de que se solicite su pena de muerte, Ismael El Mayo Zambada, cofundador del cártel de Sinaloa, acudió a su tercera audiencia ante Brian Cogan, juez de la Corte del Distrito Este en Nueva York, el mismo que enjuició y sentenció por narcotráfico a Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad en el sexenio de Felipe Calderón. Ahora cuestionaba a El Mayo. Me referiré a su hijo Vicente Zambada. ¿Sabe usted que Vicente puede testificar en su contra?, le preguntó Cogan al cofundador del cártel de Sinaloa. Sí, respondió El Mayo. El mexicano le pidió al juzgador estadounidense mantener como abogado a Frank Pérez, también defensor de su hijo Vicente Zambada, el Vicentillo, ex narcotraficante y ahora testigo protegido de Estados Unidos. No quiero un abogado diferente. Quiero que Frank me represente. Lo quiero. Aunque represente un conflicto, el que me represente a mí y a mi hijo. Así lo dijo el capo al leer con voz pausada un documento. El juez aceptó la petición. Los fiscales expusieron que dialogan con la defensa para buscar un posible acuerdo y no llegar al juicio. Posición que sostuvo el abogado al concluir la audiencia. Por ahora no están avanzando en negociaciones de ningún tipo con la fiscalía. En todos los casos platicamos, pero para ver si podemos llegar a un acuerdo, pero no. ¿Qué expectativa tienen frente al planteamiento del gobierno de probablemente buscar la pena de muerte, abogado? Que esto pues también es importante para el futuro de su cliente. Pues en este momento el gobierno no está pidiendo la pena de muerte. Al narcotraficante se le acusa de 17 delitos, entre ellos tráfico de drogas, uso de armas de fuego y lavado de dinero. Sin embargo, la pena de muerte no ha sido solicitada por el Departamento de Justicia. Durante la audiencia, el juez Brian Cogan preguntó si el caso era elegible para solicitar como castigo acabar con la vida del capo. Los fiscales aseguraron que sí, pero es una opción que se sigue valorando. El Mayo, el narcotraficante que acusó de haber sido secuestrado por Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán, su compadre, y llevado a Estados Unidos contra su voluntad, tendrá su audiencia el próximo 22 de abril. Pues Lupita, así fue esta audiencia. ¿Qué implicaciones tiene que Frank Pérez continúe siendo el abogado defensor del Mayo Zambada? Les anoté 3 puntos. El primero es que no podrá desestimar Frank Pérez las declaraciones de Vicentillo para apelar un veredicto o una sentencia. La segunda, no podrá realizar contrainterrogatorio, pues es a la vez cliente del Mayo Zambada como de su hijo, por lo cual se estableció que Clark Birsal será el otro abogado que pudiera realizar un posible interrogatorio si es que se llega a dar este juicio. Claro. Y la tercera es que no se podrá revelar información confidencial
del abogado hacia su cliente, el Mayo Zambada, que le haya sido revelada por su otro cliente, Vicente. Así fue como se desarrolló esta audiencia, Lupita. Ahora viene abril, la fecha del 22, próxima audiencia. Ahí se define si van a juicio, si se declara culpable. ¿Qué podemos esperar de esa próxima audiencia, Luis? Sí, estos 90 días que da el juez Brian Cogan es para que sigan este tipo de negociaciones de las que, como vimos en el video, hablaba ya el abogado Frank Pérez, pero hay que aclarar que estas negociaciones son de manera común en este tipo de juicios y que de alguna manera se van dando y que pueden llegar como a un puerto, a un buen cauce, definiendo que hay un acuerdo entre los defensores y la fiscalía y no se va a juicio. O también puede ser que no haya un acuerdo. El acuerdo que pudiera hacer en este caso es que el Mayo se declarara culpable, pero también existe la posibilidad de que no exista. Esto se va a definir a partir de los siguientes días y bueno, cuando se dé esta audiencia el próximo 22 de abril, se conocerá, o también pudiera ser que se le pida al juez Brian Cogan otro espacio más de tiempo, Lupita. Y ahí veremos que se definan puntos importantes como este asunto de la pena de muerte por la acusación de fentanilo. Nos queda un minuto, Luis, antes de la pausa. Platícanos cómo viste el escenario, cómo viste al Mayo, sus abogados, el termómetro de cómo se desarrolló la audiencia. Sí, en síntesis vimos a un capo, este gran capo del que se le acusa y del cual Estados Unidos nunca había podido atrapar hasta que ocurrió esto que llama el Mayo la traición por parte de los chapitos y que ahora está en poder de los Estados Unidos. Pues es un hombre ya con el pelo cano, largo, ¿no? El tinte ya se le ve, la cana es larga, el hombre renguea, es una persona de 76 años sobre la cual pesa de alguna manera una pena de muerte, la cual puede ser realizada porque él no fue digamos, detenido en México, sino en Estados Unidos, y de acuerdo a la ley de extradición entre Estados Unidos y México, cuando una persona es detenida, no se le puede aplicar la pena de muerte por el tratado de extradición. Sin embargo, como el Mayo apareció en el territorio estadounidense, para él sí pudiera aplicar, pero es algo que todavía no está sobre la mesa. Luis, abrazo, gracias por la cobertura, pendientes, buenos días. Buenos días. Pausa. A las 6:30 en la hora del centro, buenas noticias para las millones de madres mexicanas porque el Instituto Mexicano del Seguro Social inició esta etapa en la atención de niñas y niños que acudían a las llamadas guarderías infantiles y que podrán asistir a los centros de educación y cuidado infantil que contemplan un nuevo modelo de atención a las infancias. Este programa inicia en Chihuahua. Miles de madres trabajadoras podrán tener el espacio donde sus hijos estarán bien cuidados. Más detalles. Arranca el nuevo modelo de atención a la primera infancia a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social. Serán 12 centros de educación y cuidado infantil, también llamados CESI, que sustituirán a las llamadas guarderías infantiles. Ahora estamos recuperando la esencia de lo que fueron en algún momento las guarderías del IMSS, operadas por el propio Instituto Mexicano del Seguro Social, pero con una nueva visión, porque guardería quiere decir guardar a los niños y a las niñas, y ahora el objetivo pues es la educación y el cuidado. Los 12 primeros centros serán construidos en Ciudad Juárez, Chihuahua, para apoyar en una primera etapa a más de 120,000 mujeres que trabajan en la maquila. Durante el sexenio, estos centros llegarán a todo el país. Ciudad Juárez pues tiene una deuda histórica con las mujeres, por la violencia que se generó en una época contra las mujeres y que se hizo muy visible. El titular del IMSS explicó que se trata de generar espacios donde se promueva su desarrollo y bienestar de las infancias. Este nuevo modelo pedagógico tiene que ver con buscar interacciones de calidad entre los niños, entre los padres, entre las madres, los cuidadores y cuidadoras y la comunidad. Un modelo psicopedagógico que tiene una base teórica que favorece la regulación emocional, la autoestima, el aprendizaje de las niñas y los niños. Está muy enfocado en la prevención del maltrato infantil, sensibilización del desarrollo integral, discapacidad y neurodesarrollo. Estos centros se regirán con 3 esquemas.
1. Los CESI serán construidos y operados por el IMSS. Segundo, los CESI Empresas, cuya operación correrá a cargo de privados, pero supervisados por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Esto permite que las trabajadoras que trabajan en la empresa puedan dejar a sus hijas y a sus hijos en este centro de cuidados, que está además a muy poca distancia del mismo lugar de trabajo. El tercer esquema será el CESI IMSS-DIF, para que las mujeres que no sean derechohabientes del IMSS también puedan ocupar este servicio de forma gratuita. La construcción de los primeros centros iniciará en abril y se estima que termine en octubre. Para ello, el IMSS invertirá alrededor de 400,000 pesos al mes. Con este nuevo sistema se echa por tierra el modelo de guarderías de las administraciones pasadas. 11 Noticias, Karen Ballesteros. Y precisamente para poder hablar de este tema, agradecemos la comunicación con la profesora del Centro de Estudios Sociológicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Teresa Rodríguez, para que podamos conversar sobre este anuncio trascendente de este nuevo modelo de atención a la primera infancia que estará a cargo directamente del IMSS. Muy buenos días, profesora, bienvenida. Buenos días, Angélica, al auditorio. Muchas gracias por el espacio. Pues estamos viendo este anuncio que hicieron desde Palacio Nacional. Estos nuevos centros de educación y cuidado infantil estarán a cargo del IMSS, operados y supervisados por esta institución que históricamente pues ha venido resguardando a hijos de madres, pero también ahora de padres trabajadores. ¿Cómo lo ves? No, pues definitivamente es una buena noticia por donde lo veamos, no solo porque impactará inmediatamente en la vida de mujeres, sobre todo de mujeres, en un contexto que es el de Ciudad Juárez, en donde, como lo decía ayer la presidenta, la sociedad mexicana tiene una deuda histórica que ha afectado a la vida de las mujeres en todos los sentidos. El más doloroso de ellos, por supuesto, la violencia, pero no solo, ¿no? En un esquema de incorporación masiva de mujeres a esquemas de trabajo precario, pues me parece que la medida empiece en Ciudad Juárez, pues no solo es simbólicamente importante, sino que además muy rápidamente en los tiempos de la instalación de estos centros de atención infantil impactará favorablemente en sus vidas. Es una medida que pone freno parcial, solo parcial, porque sigue habiendo un esquema de cooperación público-privado en algunas de los tres modelos que ahora muy bien presentaban, pero pone freno, aunque sea parcial, a un proceso histórico que es sello de los gobiernos neoliberales, que consiste en la transferencia público-privado, en lo que toca a todos los servicios básicos que en otrora garantizaba el Estado. En este caso, la educación y la atención a las infancias, ¿no? Este esquema de transferencia público-privado toma dos formas. Una es directamente la subrogación, esta medida de los 90s, en los que el Estado empieza a contratar proveedores privados de atención infantil, con lo que ello implica en términos de subvención del dinero público a empresas privadas, pero además con lo que ello implica en términos de la no garantía del Estado ni del enfoque pedagógico que ahí se instale, o bien de esquemas mucho más básicos como el de la seguridad, lo que impactaría en fenómenos dolorosísimos que todavía son heridas abiertas, como el de la guardería ABC, ¿no? Entonces, una transferencia directa del Estado a empresas privadas, o bien esta medida, según yo, no tan afortunada en el sexenio anterior, de la transferencia directa de recursos a la familia. ¿Por qué? Porque esta transferencia directa que se dio después del cierre del esquema de subrogación, pues en última instancia se traduce en que la familia necesitada de un espacio de atención infantil paga los servicios de un privado, y en realidad el dinero va otra vez público-privado, solo con la intermediación de la familia, y muchas veces cuando se opta por no llevar a las infancias a un centro de atención privado porque se dedican esos recursos, pues eso impacta nuevamente en una mayor cantidad de trabajo a las mujeres, porque todas sabemos que los trabajos de cuidado de las infancias están profundamente feminizados, ¿no?
Ahora bien, profesora, también se ha venido avanzando quizá a pasos no tan rápidos como quisiéramos, pero también en el asunto de que este derecho del cuidado en estas instancias, en estos centros de cuidado, también sea un derecho para los hombres, porque si no solo se transfiere que el cuidado es específico de las mujeres. Ayer daban las cifras que pues ya desde 2020 pues también ya es un derecho, particularmente en el IMSS, es un derecho que también pueden solicitar los hombres y se avanza, digamos, en ese sentido. Y también presentan este nuevo modelo que va a operar para personas y mujeres, particularmente, que no tienen derechohabiencia con el IMSS, porque, pues bien, lo comentabas hace un momento, sabemos que hay otras estancias infantiles que no eran operadas por el IMSS, pero tienen otro modelo, incluso pues ya se les transfería recursos, ya no había, digamos, tanto cupo para las mujeres que no tenían seguridad social. ¿Cómo ves este avance que se ha tenido a lo largo de estos años, de estos últimos años, particularmente en eso, en el tema de los hombres que se incorporan también al sistema de cuidados y también pues esto que es para la no derechohabiencia, para las mujeres que no tienen seguridad social en el IMSS? Mira, lo quiero enfocar desde la perspectiva de género, porque aunque parecería que eso es un avance en los derechos de los varones para apoyarlos en su capacidad de paternar, y en cierta medida es cierto, lo que también es cierto es que en un entorno, en un núcleo familiar, en donde el papá está incorporado formalmente o informalmente al trabajo y no cuentan con estos servicios, otorgados por el Estado, en general lo que sucede es que esos cuidados se van a la madre, ¿no? A la madre de las infancias, o bien si la madre está incorporada a las jornadas laborales pagadas, digamos, a otras mujeres del entorno familiar. Y si la madre es incorporada a jornadas laborales pagadas, pues se acrecenta el nivel de trabajo, en este caso no pagado, para las madres, ¿no? Entonces, en realidad, que tú des el derecho a los padres de acceder a servicios de estancias infantiles y de centros de educación integral de las primeras infancias, en realidad también impacta favorablemente a las mujeres de esos núcleos familiares que dejan de verse condenadas por el esquema de división del trabajo de los núcleos familiares a ser ellas, sin pago alguno, los que atiendan la mayor parte del tiempo a las infancias. Siempre que se avanza en derechos para los varones de paternar, de cuidar, en realidad es algo que impacta favorablemente a la vida de las mujeres. Es entonces una medida, en realidad, con perspectiva de género y de cuidado a la mujer. Y en ese sentido creo que no podemos sino festejar que con esta y otras medidas, como por ejemplo el derecho a cada vez más licencias de paternidad al nacimiento o la adopción de un menor, no podemos sino festejar que se crezcan hacia los varones, ¿no? Y desde el otro punto de vista de las guarderías, que hasta ahorita, bueno, no guarderías, perdón, estamos todavía acostumbrados, desde los centros de atención que no requerirán estar afiliado al IMSS, me parece que también es una medida afortunada, ahorita todavía muy acotada por la cantidad de población que atenderán en esta primera etapa, en este programa piloto de Ciudad Juárez, pero que seguramente irá creciendo. ¿Por qué? Porque otro esquema de las sociedades contemporáneas con un fuerte sesgo de género es el de la incorporación al trabajo formal. Si nosotros vemos los índices de incorporación al trabajo formal, son índices en el que otra vez la brecha de género vuelve a ser mella, ¿no? Entonces las mujeres somos mucho menos susceptibles de ser captadas por las redes de trabajo formal y por lo tanto nuestra incorporación al trabajo informal compromete de manera mucho más importante la capacidad que tengamos de tener a nuestras infancias, a nuestros hijos, hijas de nuestros núcleos familiares inmediatos atendidos en instituciones que además tengan el respaldo pedagógico y de seguridad del Estado, ¿no? Así que pues medidas
sin duda alguna afortunadas, que ojalá vayan apuntalándose cada vez con más recursos y cada vez con más extensión territorial. Y sobre todo, pues en garantía, precisamente como lo comentabas, de la seguridad de pues estas niñas y niños, bebés, que puedan permanecer perfectamente cuidados en estos nuevos centros de educación y cuidado. Pues profesora del Centro de Estudios Sociológicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Teresa Rodríguez, le agradecemos la comunicación y pues sigamos en contacto para los próximos días. A ustedes, muchas gracias por el espacio, un saludo al auditorio. Muchas gracias. Bueno, vamos a cambiar de tema y es que vamos con asuntos de seguridad porque la presidenta Claudia Sheinbaum destacó una vez más el cambio de estrategia que inició en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador con atención a las causas y que se ha reforzado en los primeros 100 días de gobierno con la presencia del Gabinete de Seguridad en las entidades con mayor incidencia delictiva. Sí hubo cambio de estrategia y ahora lo que estamos fortaleciendo es la atención a las causas, dándole escuela a las y a los jóvenes, dándole empleo, una visión distinta de fraternidad. Además de esta estrategia general, estamos haciendo estrategias para cada estado, porque estados grandes pues tienen una problemática distinta en el sur que en el norte, y es el caso de Tabasco. En efecto, llegaron refuerzos de la defensa y también de la Guardia Nacional. La mandataria federal consideró que la guerra contra el narcotráfico del expresidente Felipe Calderón fue una de las decisiones más autoritarias e irresponsables que se pudieron tomar en el país. Es una de las decisiones más irresponsables que haya tomado una persona que llegó a la presidencia. Primero, ¿quién declara una guerra en su propio país? Guerra significa permiso para matar, lo he dicho varias veces. Declarar la guerra quiere decir que las leyes quedan en segundo término, que hay un régimen de excepción. También este miércoles la presidenta Sheinbaum habló telefónicamente con su homólogo de Guatemala, Bernardo Arévalo. En redes sociales, la jefa del Ejecutivo refirió: me dio gusto saludar al presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, para conversar sobre los proyectos de desarrollo de nuestra frontera. La presidenta Sheinbaum ha mencionado en distintas ocasiones su intención de trabajar con las naciones de Latinoamérica para solucionar este tema, la migración. En Guatemala, el presidente Arévalo presentó por su parte un programa de apoyo para el retorno de migrantes de su país que sean eventualmente deportados de Estados Unidos una vez que Donald Trump asuma la presidencia. El plan tiene 3 segmentos. El primero es el respaldo consular a los que ya están en los Estados Unidos. El segundo es la apertura de albergues para quienes regresen al país. Y el tercero es una bolsa laboral con la participación de empresas privadas para agilizar su reintegración social. Y mire, la presidenta Claudia Sheinbaum celebró que el gobierno de Estados Unidos eliminó a Cuba de la lista de países que promueven el terrorismo. Esta acción se dio a unos días de que Donald Trump asuma la presidencia de la Unión Americana, quien durante su primer mandato incluyó al gobierno de la isla cubana como patrocinador de actividades terroristas. Nos da mucho gusto que en el caso de Cuba el presidente Biden haya retirado este tema de que Cuba era un país que apoyaba al terrorismo. Es muy bueno esto que ocurrió y qué bueno que lo hizo el presidente Biden. Esta medida fue tomada para buscar la liberación de presos políticos en la isla en una acción que está siendo mediada por el Vaticano. Y detrás de esta noticia sobre Cuba, que dejó de ser catalogado como un país que fomentaba el terrorismo, hay todo un contexto en el cual Estados Unidos juega un papel relevante para la crisis en ese país caribeño. Vamos con la historia. El rol de Estados Unidos como protagonista central del bloqueo contra Cuba se nota en los $200.000 millones en que la isla estima el costo económico de más de 6 décadas de embargo. Se nota también en el incremento continuo del desabasto de medicinas, de alimentos, de insumos básicos y en su prácticamente nulo acceso a la modernidad, con autosuficiencia en capital humano, pero sin acceso a herramientas tecnológicas para desarrollarla.
Es el saldo de la revancha emprendida por la Casa Blanca desde la era del presidente Dwight Eisenhower contra la revolución cubana que nacionalizó sin indemnización industrias y empresas estadounidenses. Atizada por la inclusión unilateral de Cuba en la lista que Washington considera de países patrocinadores del terrorismo, y de que la isla acaba de ser liberada, en opinión del gobierno de Miguel Díaz-Canel, para no volver a ella nunca más. Como una medida perdurable y definitiva la definió el canciller Bruno Rodríguez, aunque vale recordar que Donald Trump, quien asumirá su segundo periodo presidencial el próximo lunes, reinscribió a Cuba en la lista de patrocinadores del terrorismo días antes de concluir su primer periodo. El alcance político, ético, legal incluso, de esta determinación del presidente Biden no quedará superada por ninguna acción, por arbitraria, extrema, deshonesta o fraudulenta que sea, de un próximo gobierno estadounidense. Lo que sigue es sepultar el embargo económico como tal reforzado por el Congreso estadounidense durante la presidencia de Bill Clinton con la denominada Ley Helms-Burton. Lo único correcto que corresponde es levantar el bloqueo ya en su conjunto, es dejar a los cubanos vivir en paz. Con información de José Alberto Navarrete, 11 Noticias. También el gobierno de Cuba inició la liberación de una docena de prisioneros apenas un día después de anunciar que haría lo propio con 533 personas, la mayoría encarceladas por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021. Entre las personas liberadas se encuentra la tatuadora Reina Yagnara Barreto Batista, detenida en las protestas del 11J, como le mencionábamos, contra el gobierno y condenada a 4 años de prisión por atentados y desorden público. Al salir de una prisión en la provincia de Camagüey, Reina dijo que junto con ella fueron liberados 8 hombres. Donaida Pérez Paseiro fue también privada de su libertad acusada de desorden público, desobediencia y agresión en las protestas más intensas de la sociedad civil en casi 30 años por las restricciones de tránsito impuestas por el gobierno durante la pandemia de COVID. Ya se encuentra también en su domicilio y ante vecinos reafirmó que continuará su lucha por la libertad. Y aquí seguimos en pie de lucha, seguimos luchando por la libertad y la democracia en mi país porque nadie me va a callar, nadie va a hacer que yo baje la cabeza. Bueno, vámonos con otros asuntos. Avanzan en todo el país los foros del Plan Nacional de Desarrollo con gran afluencia de las y los mexicanos. Jesús Ramírez Cuevas, quien es coordinador de asesores en la presidencia, informó que más de 17,000 personas han acudido a este ejercicio de participación ciudadana. De la primera semana, incluyendo el día de ayer, van 31 foros que se han desarrollado en 25 estados. Han participado 17,000 personas hasta el momento, ha sido una participación muy alta. Ha habido foros que se ha desbordado la capacidad de los lugares que se planeó, porque pues, es mucha el ímpetu. Comentó que además de estas cifras se han recibido más de 3,000 propuestas sobre los 4 ejes generales del plan. Recordemos cuáles son. El primero, gobernanza con justicia y participación ciudadana. El segundo, desarrollo con bienestar y humanismo. El punto número 3, economía, moral y trabajo. Y por último, desarrollo sustentable. Recordar que el Plan Nacional de Desarrollo es la guía, es un documento que establece los compromisos, los objetivos, el diagnóstico de los problemas del país y las formas de solucionarlo, acorde con los compromisos de la Presidenta de la República. Y otro foro que se realizó en Ciudad Juárez, Chihuahua, en donde el tema fue República de y para las mujeres. Estuvo encabezado por la secretaria de las Mujeres, Itlali Hernández, y donde la principal demanda fue un alto a la violencia de género. Señor, señora, no sean indiferentes, se matan las mujeres en la cara de la gente. Ni una asesinada más. Así alzaron la voz decenas de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, localidad marcada por miles de casos de feminicidios perpetrados en sexenios pasados. El alto a la violencia de género fue una de las principales preocupaciones de la población juarense que participó en los foros de consulta para construir el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 con el tema República de y para las mujeres.
Al inaugurarlo, la titular de la Secretaría de las Mujeres, Citlali Hernández, exigió una profunda transformación al Poder Judicial para garantizar a las mujeres acceso a la justicia. Desde los ministerios públicos, las fiscalías, los jueces, porque ahí es donde las mujeres encuentran una frustración, una desatención, una falta de acción. Desde las mujeres que viven violencia vicaria hasta una mujer que es asesinada o que vive otro tipo de violencias, y que el Poder Judicial pareciera que no entiende, o la gran mayoría de los integrantes, que tenemos una obligación de garantizar justicia y procurarla. También pidió al Poder Judicial sancionar a los juzgadores que, por diversas razones, no imparten justicia. Sobre la mesa, más ideas y propuestas en materia de salud para lograr un sistema nacional de cuidados, alcanzar la autonomía económica y reducir la brecha salarial. Y es que el 36% de las mujeres son pobres, pero esta condición empeora entre las mujeres indígenas, al superar el 70%. El 40% de las mujeres no tienen acceso a servicios de salud y estamos trabajando en ello porque por el bien de todos, primero las pobres. Por cierto, al foro de consulta realizado en Ciudad Juárez no acudió la gobernadora de Chihuahua, la panista Maru Campos. Hija, escucha, tu madre está en la lucha. Y bueno, la Secretaría de Gobernación realizó también un foro de migración ordenada, segura y regular, esto como parte del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030. Al inaugurar este encuentro, la secretaria Rosa Isela Rodríguez refirió que México tiene flujos migratorios que se encuentran en constante dinamismo, lo que trae como consecuencia una variedad de desafíos. Sabemos que para enfrentar los retos de ambos países se necesita de cooperación, pues solo así se pueden obtener mejores resultados. Es una fórmula que ya probamos y nos permitió avanzar en temas como migración y seguridad. Durante el foro se expusieron y se recibieron propuestas de servidores públicos de gobiernos participantes, profesionales en materia migratoria, integrantes de la sociedad civil y organizaciones internacionales. Nuestro portal y las planas a esta hora en 11 Noticias, ya lo sabe, lo tiene en la palma de su mano en su celular, actualizado minuto a minuto. Lo que vemos cuando se abre nuestro portal, por supuesto, es nuestro espacio informativo, en este caso el noticiario matutino. Si lo ven a las 2 de la tarde, Meridiano, punto de referencia a las 10, el sabatino y el dominical, en punto de las 8 de la noche, en vivo nuestra señal. Si quieren destacar alguna nota, por ejemplo, este tema de Chimalhuacán, le dan clic al tema y aparece de inmediato desglosada la información de qué se trata, de la pirotecnia. Cuando no se sabe manejar esta pólvora, las consecuencias pueden ser fatales. Hay un muerto, una persona pierde la vida, 6 más resultan lesionadas debido a la explosión provocada por la degradación de un tanque de gas y la presencia de pirotecnia en un domicilio. Esto fue en el Estado de México. Nuestro portal ahí lo tiene, chéquelo, revíselo y tendrá toda la información que necesita saber a lo largo del día. Si nos vamos a revisar ya las planas, iniciamos con la portada del diario El Economista. ¿Cómo se presenta? Inversión fija bruta retrocedió 4.5%. Esto ocurrió en el mes de octubre. Es la nota principal. Marco Rubio por cooperar con México contra los cárteles de la droga es otra de las informaciones que trae El Economista. Y la inflación en Estados Unidos se modera en diciembre y cierra con niveles del 2.9%. Vámonos ahora con el diario La Jornada. La primera plana alerta Biden de llegada de ultrarricos, dice el presidente todavía de los Estados Unidos, Joe Biden, emite un mensaje de despedida sin mencionar los nombres de Donald Trump y de su aliado Elon Musk. Denuncia también la avalancha de desinformación en redes sociales sobre el tema de la verificación de hechos en Nueva York. La esperanza viaja en autobús, familias de migrantes que se están desplazando a lugares donde pueden encontrar un refugio, esta ciudad de santuario que todavía perviven en los Estados Unidos. Vámonos de La Jornada a revisar
El Universal. Así su primera plana: carpetazo, indagatorias contra Alito y Calderón por parte, dicen, de la Fiscalía Anticorrupción, que determina no ejercer acción penal contra estos políticos. Se quedan en el país, dice El Universal, 98% de migrantes indocumentados. Y por último, revisamos rápidamente así la portada de Reforma. Lidera grupo criminal, exsecretario de Adán, aumentan 300% las ejecuciones en el último año. Toda una gráfica. Y el tema de Trump va a la Casa Blanca. Pausa. Siete de la mañana en el tiempo del centro, seguimos en 11 Noticias y pues me da mucho gusto saludar a Saraí Campech porque tiene toda la información cultural y es que sigue el asunto de Emilia Pérez. Saraí, buenos días. Así es, Angie, sigue porque la cinta Emilia Pérez de Jacques Audiard, que pues ya lleva justo varios días en tendencias en redes por la polémica, pero también por sus nominaciones al BAFTA y al Oscar. Tuvo ayer su conferencia de prensa con presencia de 2 de sus actrices y director. ¿Se armó la rebatinga? Vamos a ver. Un ambiente con cierta tensión se percibía desde la llegada al cine para la conferencia de prensa de Emilia Pérez en México. Y en la sala los colegas acomodaron como pudieron sus cámaras. Minutos después de la cita se pronunciaron los nombres de Adriana Paz, Carla Sofía Gascón y Jacques Audiard. El encargado de hacer las primeras preguntas fue Álvaro Cueva. En el caso de Carla Sofía Gascón, el cuestionamiento fue en torno a la responsabilidad hacia la comunidad trans. Algo que la actriz dijo empezaba por ella misma. Creo que lo más importante que hace Emilia Pérez es poner un personaje donde nunca te esperarías que estuviera. Un personaje que es una mujer transexual que está atrapada en un mundo oscuro en el que nunca nos imaginaríamos que podría llegar a estar. Para Adriana Paz, las preguntas fueron sobre ser la primera mexicana en ganar la Palma de Oro en Cannes, así como su implicación en una trama tan compleja. Y lo que aporté pues fue mi experiencia, ¿no? En mi país, las experiencias que yo he tenido con los temas que trata la película y pues, o sea, ¿qué podía dar yo que es mi ser y como mi mexicanidad y mi trabajo como actriz, además de estar disponible para el trabajo con los demás? Ante las preguntas directas sobre la falta de sensibilidad al tema de la desaparición forzada, el director Jacques Audiard compartió. Si vous voyez le film, moi je vous apprendrai rien, vous trouverez peut-être que je survole la question. Y si ustedes ven la película, pues seguramente no se enterarán de nada nuevo como mexicanos y a lo mejor hasta les parecerá que estoy sobrevolando apenas esta cuestión. Si c'est le cas, je m'en excuse. Y si les parece entonces que lo hago con demasiada ligereza, les ofrezco una disculpa. En el caso de Adriana Paz, entre lágrimas, se dijo sorprendida por la recepción a Emilia Pérez, una cinta que partió desde el respeto y del compromiso de alguien que ha vivido en carne propia la violencia. Y jamás me imaginé que podía ver eso de esa forma y que me podía pegar tan fuerte y que podía trascender las fronteras de mi país y que hoy se esté hablando de eso. O sea, y que a lo mejor mucha gente ya no quiere porque duele. Y dicen, ay, ¿por qué otra película de desaparecidos? Pues porque, por desgracia, no deja de suceder, ¿no? Sobre las nominaciones a los BAFTA y al Oscar, se dijeron agradecidos. Pero antes de culminar, Carla Sofía Gascón hizo un apunte que considera podría influir en mirar con otro ángulo la película. Yo creo que esto es una película muy seria, muy seria. Entonces siempre, claro, asocian quizá ese nombre que se le da a los premios, a las nominaciones, comedia musical como si fuera un chiste, pero esta película no debería estar clasificada como comedia musical. Es una película muy seria que toca y aborda muchos temas para que los espectadores reflexionen sobre ellos.
Después de poco más de una hora concluyó la conferencia sin mayor aspavientos y todos, todas y todes se dirigieron a la alfombra roja que ya lucía abarrotada por la prensa, invitados y curiosos. Con imágenes de Christopher Dávila, 11 Noticias, Saray Campeche. Y por cuarta ocasión el Centro Nacional de las Artes acoge la milenaria Fiesta de Primavera China, evento que conocemos como el Año Nuevo Chino, que en este 2025 corresponde a la serpiente de madera. Dirán, ¿y eso qué significa? Escuchemos lo que compartió Yang Chuanying. En algunos países del mundo se considera a la serpiente como una criatura vil, fría y misteriosa. Sin embargo, en la antigua cultura popular china, la serpiente es uno de los primeros tótems que simboliza la suerte y la buena fortuna. Es importante mencionar que hace una semana la celebración de Primavera China fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO, también que durante las 3 ediciones pasadas en el CENART la asistencia pasó de 5,000 a 33,000 personas. Este año se espera romper récord y, por cierto, además de las danzas tradicionales, muestra gastronómica y música, habrá charlas sobre la relación del México prehispánico, el milenario de China y lo nuevo. Vamos a ver. Por primera vez el festival integra a la comunidad del cosplay, un concurso que decidimos integrar para darle foco a todo el manga proveniente de China. El Festival Cultural de Año Nuevo Chino será el 25 de enero a partir de las 11 horas en las áreas verdes y diversos espacios del CENART. Hasta aquí la información. Muy buenos días. En información de último minuto, en una transmisión en vivo por redes sociales, la NASA compartió una caminata espacial de los astronautas Nick Hay y Sony Williams. Esto para apoyar con las actualizaciones de la Estación Espacial Internacional, incluidas las reparaciones al telescopio de rayos X NICER, un explorador de composición interior de estrellas de neutrones. Seguimos al pendiente aquí en los espacios del 11. Pendientes de nuestras alertas y antes de continuar con más información, gracias por sumarse a nuestra pregunta del día. ¿Cómo podemos evitar abusos por parte de taxistas, incluyendo servicios de aplicaciones en sitios turísticos? Si tiene una experiencia que compartirnos, aquí le daremos lectura más adelante. Y miren, si están buscando empleo, esta información les puede interesar. Aquí en la Ciudad de México inició operaciones la agencia Tecpantli PAC, una novedosa opción para capacitarse y orientar a las personas que están buscando nuevas oportunidades de trabajo en este 2025. Más detalles. Las personas que buscan trabajo en la Ciudad de México contarán a partir de este 15 de enero con la nueva agencia de empleo Tecpantli PAC, que significa Puerta al Trabajo en náhuatl. En esta agencia se integrarán las diferentes acciones y programas que ofrece la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo. La agencia surge como una misión clara, enfrentar los retos más apremiantes del mundo laboral en nuestra ciudad. Tenemos desafíos como la alta tasa de informalidad laboral que afecta a casi la mitad de la población en edad de trabajar, así como el subempleo y el desempleo. Los puestos de trabajo que se publicarán en esta agencia se realizan en colaboración con 10 cámaras empresariales y el Servicio Nacional de Empleo, y se garantiza que en cada vacante se respeten los derechos laborales. Otro de los objetivos es terminar con la discriminación laboral que afecta en mayor medida a las mujeres, quienes aún perciben salarios más bajos por el mismo trabajo realizado por los hombres, y se ofertarán vacantes con perspectiva de género. De acuerdo a la población total de mujeres, el porcentaje perteneciente a la población económicamente activa es de 54%, ¿sí? Y los varones 72%. Es decir, esa diferencia es justamente estas desigualdades.
Las personas que se acerquen a esta agencia contarán con acompañamiento desde la puerta de acceso, en donde se les canalizará mediante un cuestionario a la plaza que se ajusta a su perfil, además de recibir orientación respecto a la elaboración de su currículum y la documentación que deben reunir para mejorar las posibilidades de quedarse en el trabajo. El personal que orientará a usuarios y usuarias cuenta con la capacitación para brindar un servicio amable. Nos hemos dado la tarea que el personal que va a estar atendiendo aquí en la agencia tenga justamente un sentido humanitario, que esté capacitado para que les hagamos un perfilamiento a todas las personas que vengan a buscar alguna oferta y que les digamos también todas las ofertas que tenemos, cuáles queda dependiendo su lugar de origen, también lo que estudiaron, si quieren trabajar de medio tiempo, tiempo completo. Las oficinas centrales de la Agencia de Empleo Tecpantli ICPAC se encuentran en el centro de la ciudad, en Calzada de San Antonio Abad número 32, Colonia Tránsito, en la Alcaldía Cuauhtémoc. Sin embargo, se estarán abriendo oficinas en las casas de gobierno que se habilitarán en las sedes de cada una de las 16 alcaldías de la ciudad. Vamos con otros temas porque durante la sesión permanente del Poder Legislativo, la senadora morenista Cintia López Castro respondió a los reclamos de la oposición sobre el precio de las gasolinas, y es que afirmó que los que mantienen los precios son los empresarios gasolineros a los que la oposición defiende. Porque el PAN defiende empresarios, Morena defiende al pueblo, porque están mintiendo, porque el precio de la gasolina debe estar entre los 23 y los 24 pesos. Destacó los operativos que la Profeco ha hecho para sancionar a las gasolinerías que incrementan los precios de los combustibles. Y se han castigado a gasolineros que han abusado de la gente. Se han puesto lonas por parte de Profeco para poder regresarle a la gente el precio justo de la gasolina. Y durante esta misma sesión se habló del informe que ofreció la presidenta Claudia Sheinbaum por sus primeros 100 días de gobierno. La senadora panista Guadalupe Murguía reconoció los programas sociales puestos en marcha por la actual administración, pero consideró que con estos programas se busca crear una clientela electoral para los siguientes comicios. La base de este gobierno ha estado centrada en los programas sociales, que si bien, y estamos de acuerdo con ellos, atienden necesidades temporales de una parte de la población, lo que se busca realmente es generar una clientela electoral. Es momento de conocer las condiciones meteorológicas para este jueves y nos da mucho gusto saludar y recibir nuevamente en el estudio a Ismael Marcelo con el estado del tiempo. Bienvenido. ¿Cómo estás, Angélica? Guadalupe, amigas y amigos del 11, mucho gusto en presentarles el estado del tiempo meteorológico. Por fin el Frente Frío número 23 se aleja de nuestro país, pero en su lugar tendremos un canal de baja presión que mantendrá las condiciones para fuertes precipitaciones en Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Puebla y Quintana Roo. En cuanto a las bajas temperaturas, el norte del país nuevamente registra valores por debajo de los 0 grados Celsius, especialmente en zonas montañosas de Chihuahua, Durango, Baja California y Sonora. El frío se intensificará a partir del fin de semana en nuestro país debido a la incursión de una masa de aire ártico que cubrirá Canadá, Estados Unidos y prácticamente la mitad del territorio nacional. Este descenso de las temperaturas en nuestro país será gradual. Empezaremos en el norte para después extenderse hacia la siguiente semana hacia los estados del centro y oriente de la República Mexicana. Las autoridades ya recomiendan a la población extremar las precauciones como medidas, por ejemplo, abrigarse muy bien, tomar abundantes líquidos. También es importante vestirse con al menos 3 capas de ropa, consumir alimentos ricos en vitaminas A y C y muy importante, si tiene usted en su casa anafres o estufas para calentar el interior de su hogar, es muy importante mantenerlo en un lugar ventilado donde corre el viento debido al monóxido de carbono. En la Ciudad de México, Protección Civil activó ya la alerta amarilla por temperaturas esta mañana de 4 a 6 grados Celsius en las demarcaciones Álvaro Obregón, Coajimalpa, Magdalena Contreras, Milpalta, Tlalpan y Xochimilco.
En el pronóstico por regiones, como le anticipaba, seguirá lloviendo, con densos bancos de niebla en todo el sureste mexicano. El ambiente será frío porque el viento soplará del norte con rachas de hasta 80 kilómetros por hora en las costas de Veracruz, Tabasco y en el istmo de Tehuantepec. También esperan precipitaciones con actividad eléctrica en la península de Yucatán, con posible formación de trombas marinas en las costas quintanarroenses. Además del frío, también esperan vientos de 40 a 60 kilómetros por hora en el norte del país. Bajo estas condiciones, la sensación térmica puede ser menor, es decir, que usted puede sentir más frío del registrado en el termómetro. Para la península de Baja California, Sonora y Sinaloa se pronostica cielo medio nublado por el paso de la corriente en chorro subtropical que podría dejar algunas lluvias aisladas en toda la región, al igual que en Jalisco, Colima y Michoacán. Si deseamos escapar del frío, visitar alguna de estas entidades sería muy buena opción. En la Ciudad de México, Estado de México, Morelos y Puebla, esperamos lluvias y chubascos con descargas eléctricas este jueves. El ambiente será frío por la mañana y cálido por la tarde, con máximas de 20 a 25 grados Celsius. Es todo en cuanto al pronóstico del tiempo. Atención con el frío que nos espera para la siguiente semana y que tenga un excelente día. ¿Cómo estás, Carlos Guevara Casas? Buenos días. Adelante con la información de ciencia. Gracias, Lupita. Y sí, esta es la información de ciencia y tecnología para hoy. El Observatorio Milimétrico de Rayos X de la Unión Europea ha reportado que detectó cambios en un agujero negro. Los agujeros negros son predicciones de la teoría de la relatividad general de Albert Einstein y se trata de enormes objetos con tal cantidad de materia que su atracción gravitacional es tan grande que no solo atrapan cualquier cosa que se les acerque, sino que literalmente colapsan sobre sí mismos. Ni siquiera la luz visible escapa a ellos. Pero antes de caer en él, la materia gira como el agua en una coladera y justo en el borde emite luz ultravioleta y rayos X. En 2018, este agujero estalló y su corona de rayos X desapareció, pero en 2021 parecía haberse restablecido. Sin embargo, no fue así. Un año después comenzó a oscilar. Los datos indicaban que un enorme objeto se acercaba al borde y todo indica que se trata de un viejo y moribundo sol que será finalmente absorbido por este fenómeno. Y bueno, vamos ahora también a la NASA, que ha compartido de igual manera otra imagen, pero ahora tomada por el telescopio espacial James Webb, precisamente de esta agencia. Esta imagen muestra a un sistema binario, es decir, dos estrellas que giran una alrededor de la otra de manera relativamente cercana y que llama la atención porque se encuentra en una región que es una fuente constante de carbono, elemento de gran interés por ser asimismo la fuente de la vida en nuestro planeta. Este sistema de estrellas se llama Wolf-Rayet 140 y se encuentra a unos 5,000 años luz de distancia de la Tierra, una distancia bastante corta en términos astronómicos. Y si usted es de aquellos a los que les dicen metafóricamente que anda esparciendo veneno, aquí en 11 Noticias ya le encontramos su nahual, su animal espiritual, hasta su signo zodiacal, y es que Leo Laborieux de la Universidad de Harvard descubrió una nueva especie de alacrán en las montañas de Colombia que rocía veneno desde el aguijón de su cola cuando se siente amenazado, y aunque al parecer solo causa irritación, en realidad su veneno es una poderosa neurotoxina. Lo novedoso es que se trata de una estrategia de advertencia nunca antes vista en escorpiones y alacranes del continente americano. De hecho, solo existen algunos escorpiones africanos. La especie bautizada épicamente como Titus aquiles, de hasta 6 centímetros de largo, fue hallada de casualidad mientras Laborieux estudiaba mariposas nocturnas en Colombia como investigador invitado de la Universidad de Rosario en el laboratorio de la doctora Carolina Pardo. Al filmar y estudiar cuadro por cuadro la defensa de estos escorpiones, Laborieux descubrió que lanzaban el veneno en dos modalidades, una como un chorro continuo de largo alcance hasta 35 centímetros y otra de atomizaciones puntuales, al parecer para crear una nube irritante. Si a usted le interesa profundizar en este tema, el estudio se puede consultar de manera gratuita en la revista Zoological Journal of the Linnean Society. Y esto fue todo en la información de Ciencia y Tecnología para hoy. Pase usted un buen día. De las
ciencia, vámonos con información internacional y arrancamos en Estados Unidos, y es que desde la Casa Blanca, allá en Washington, el presidente Joe Biden pronunció su discurso de despedida. Advirtió que una oligarquía de millonarios se está formando en su país, la cual amenaza la democracia y las libertades. Hay una gran concentración de poder en manos de gente millonaria, lo que tiene graves consecuencias si hay un abuso de poder. Biden se pronunció por el pago de impuestos proporcional a cada ingreso. La gente debe poder hacer todo lo que pueda, pero jugar bajo las mismas reglas, pagar lo que sea justo en impuestos. También reiteró que Estados Unidos es una nación que se ha enriquecido gracias a la aportación de las personas migrantes desde un principio. Al hablar de política exterior, Biden destacó los logros de su gobierno. Y es que, según él, para debilitar a Irán en Medio Oriente y a Rusia frente a Ucrania, y destacó un puente de comunicación tendido con China para evitar malentendidos. Biden enfatizó su compromiso de combate al cambio climático. Ahora mismo el cambio climático nunca ha sido tan claro. Veamos todo el país, desde California hasta Carolina del Norte. Por lo que firmé muchas iniciativas sobre esto, nunca como antes. El mandatario deseó éxito al próximo presidente Donald Trump y subrayó que esta es una transición pacífica de poderes. Seguimos ahí en Estados Unidos, y es que un tema que ha cobrado relevancia en los últimos días es la intención del futuro presidente de la Unión Americana, Donald Trump, quien pretende calificar a los cárteles del narcotráfico mexicano como organizaciones terroristas. La postulada para ser la próxima fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, aseguró este miércoles estar a favor de que la próxima administración califique a algunos cárteles como organizaciones terroristas extranjeras. Esta determinación quedaría a cargo del Departamento de Estado. Hay que mencionar que el nominado a dirigir esa dependencia es el senador por Florida, Marco Rubio, y dijo que emplear la acción militar contra cárteles mexicanos es una opción que está a disposición de Trump. Marco Rubio asistió a una audiencia para ser confirmado en su próximo puesto ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, y ahí declaró lo siguiente. Creo que hay mucho por hacer y continuaremos haciendo en estrecha colaboración con nuestros socios en México. Creo que ellos pueden hacer más para enfrentar este reto. Prefiero que podamos trabajar en este asunto con México de forma colaborativa. Bueno, tal como le informábamos ayer, el paro de labores de migrantes continúa allá en Chicago. En la Ciudad de México, un grupo de Dreamers advirtió en un foro académico que la política migratoria de Donald Trump podría incluir la desaparición o reducción de este programa del DACA. En Estados Unidos, miles de jóvenes conocidos como Dreamers pudieron salir de las sombras con el programa DACA, vigente desde 2012, y con ese permiso migratorio, estudiar y trabajar. Pero Trump podría cortarles sus sueños. Al menos 800,000 Dreamers resultaron beneficiados, la mayoría mexicanos. Mi temor al momento es llegar a mi país sin tener la seguridad, porque en sí los Estados Unidos tengo mis familiares, tengo mis conocimientos, mis estudios, mis clientes. Entonces Estados Unidos ha sido toda mi vida. Desde la Ciudad de México, 33 Dreamers, jóvenes que llegaron durante su infancia a Estados Unidos, advirtieron que Trump podría desaparecer o reducir el programa DACA. Y les preocupan las medidas que tomará el zar de la frontera, Thomas Homan, cuando asuma el cargo el 20 de enero. Una orden que se cierre DACA. Ya lo hizo en el 2016 y las cortes lo revivieron. Ahora el director Homan ha dicho que quiere hacer redadas, que quiere hacer tantas cosas. Tenemos nosotros un miedo y preocupación. Estos jóvenes Dreamers participan en un foro académico y pudieron viajar a la Ciudad de México con un permiso migratorio temporal. Autoridades y especialistas en migración recomiendan a personas sin documentos evitar exponerse a futuras redadas. A la gente que no cometa errores que puedan convertirse pues en alguna situación muy difícil y que implique una deportación, ya sea por un tema de tránsito, un tema de manejar bajo efectos de alcohol o droga. Así que son consejos básicos. Está previsto que las redadas comiencen en Chicago, donde el Consejo de la Ciudad rechazó votar la propuesta de 2 concejales
que pretendían retirarle su estatus de ciudad santuario. De esta manera, se mantiene la ley que prohíbe a la policía local colaborar con el Servicio de Migración o ICE para ayudar a detener migrantes para ser deportados. Nosotros ya somos estado santuario, entonces aunque lo quieran hacer a nivel de la ciudad, a nivel estatal, ya nosotros como que somos más poderosos. El alcalde demócrata de Chicago, Brandon Johnson, afirmó que su trabajo es asegurarse de que las personas estén protegidas y seguras de eventuales redadas. Los connacionales y otros migrantes en Chicago continúan el paro de labores escalonado para hacer sentir su peso en la economía local al dejar de laborar y realizar compras. Federico Campbell Peña. Y ahora vamos a revisar los temas que destacan algunos diarios en el mundo. Arrancamos en Argentina con el Clarín en su nota principal, que la titula: luego de 15 meses de guerra liberarán a rehenes tras el acuerdo entre Israel y Hamás. Hay que recordar que luego de algunos meses de negociaciones se llegó al acuerdo para terminar los enfrentamientos en la franja de Gaza. Además de la liberación de rehenes de ambos grupos, se permitirá también el ingreso a Gaza de camiones diarios con ayuda humanitaria. El alto el fuego iniciará el domingo, es lo que se tenía previsto, y es apoyado por Estados Unidos y varios países árabes. En tanto, el sector salud y otras áreas de gobierno tendrán un fuerte recorte de contratos. Es también otra nota del Clarín en su portada. 1,400 personas de diferentes áreas del Ministerio de Salud no recibirán la renovación de sus convenios laborales. La imagen principal de este diario se observan a varias personas, están en la playa de Pinamar. Algunas de ellas van en cuatrimotos y sin casco. Y esto, pues, es a propósito de un reciente caso en donde una joven de 19 años atropelló a un pequeño de 8 años de edad, y a pesar de este incidente, pues no se ha controlado la situación. Es lo que indica el Clarín ahí en su fotografía de primera plana. Vámonos ahora hasta Chile con el Mercurio, y es que en su nota principal señala que el gobierno y Chile van a alcanzar un complejo acuerdo en el Senado para reformar el sistema de pensiones. La propuesta establece que el empleador deberá aportar una nueva cotización de 8.5 puntos en régimen. 6 de ellos irán en las cuentas individuales. También contempla un préstamo transitorio de los trabajadores del Estado. En otra información también de portada, advierte sobre el cierre de la red social TikTok allá en Estados Unidos. Esto como respuesta a la ley que obliga a desvincularse de su matriz de China. Hay que recordar que tiene aún un par de días para vender la plataforma a empresarios estadounidenses o bien cerrar sus operaciones en ese país. La imagen principal de este diario se observa que tanto en Gaza como en Tel Aviv pues se celebró esta pausa a la violencia, este cese el fuego, y pues bueno, el primer acuerdo mencionaba que el domingo entra en vigor este cese el fuego ahí en la franja de Gaza tras 15 meses de guerra. Vamos a terminar en Paraguay con La Nación, que habla sobre la administración de Miguel Prieto, que adjudicó a una empresa la licitación para construir lomas en inmediaciones, en instituciones educativas. Sin embargo, estas al parecer se están llevando a cabo a un precio sobrefacturado, por lo que fueron bautizadas como lomadas de oro. Y en otra información, también de portada, más de 200 empresas no pagaron el aguinaldo. Y recuerda que en ese país las multas a los empleadores que incumplen son de entre 10 y 30 jornales por trabajador. La imagen principal de este diario se ve un campo de trigo, y es que de acuerdo con el Banco Central de Paraguay se enviaron al exterior 546,000 toneladas de cereal, es decir, que el país exportó más del doble de trigo que el año anterior. Es momento de enlazarnos hasta Alemania con Juliana González, analista de la Deutsche Welle. ¿Cuál es el panorama económico en ese país europeo? Poco alentador, Juliana. Cuéntanos, buenas tardes en Europa. Hola, es un gusto. Por las exportaciones alemanas también impidió la recuperación. La economía alemana volvió a entrar en recesión el año pasado. El Producto Interno Bruto cayó un 0,2% según datos preliminares de la Oficina Federal de Estadística. En 2023 ya se había registrado un descenso del 0,3%.
La última vez que hubo 2 años consecutivos de recesión fue hace casi 2 décadas, es decir, entre los años 2002 y 2003. La economía alemana se ha visto frenada desde varios flancos el año pasado. Por un lado está el auge del consumo que se esperaba ante el aumento de los salarios reales, pero este no se materializó, ya que aún no se ha recuperado la caída del poder adquisitivo de los años anteriores. La inflación sigue estando por encima de la meta del 2%. Por el otro lado está el sector de la construcción, que también sigue luchando contra la debilidad de la demanda debido a los elevados costos de financiación y los materiales. Los exportadores, por su parte, se enfrentan a esa débil demanda de China, uno de los principales mercados para los productos alemanes, especialmente para los autos. A ello se suman las incertidumbres políticas, desde la guerra rusa contra Ucrania hasta las turbulencias presupuestarias en el gobierno alemán y el colapso de la coalición de gobierno. El incierto resultado de esas elecciones generales del próximo mes de febrero está haciendo que muchas empresas duden en invertir porque no está claro el futuro marco de la política económica. Y el estado de ánimo de la economía alemana a principios de año era peor que desde la crisis del coronavirus. Esto según lo constató el Instituto de Análisis Económico IFO, con sede en la ciudad de Múnich, en esa encuesta que hizo en el mes de diciembre a unos 9.000 directivos. Las perspectivas económicas siguen siendo sombrías. La mayoría de los economistas prevén ahora, en el mejor de los casos, un ligero crecimiento para el año en curso. El Bundesbank, por ejemplo, ya ha rebajado sus previsiones para la economía alemana y solo espera un pequeño crecimiento del 0,2% para este 2025. Y esto influye en el ánimo, sin duda, de los alemanes. Gracias, Juliana González, analista de la Deutsche Welle, por el reporte. Y nos vamos con el tema de las becas de educación básica, que llevan el nombre, y ahí mismo en este nombre está la impresión, de una serie conmemorativa de la Lotería Nacional, una imagen que reconoce 2 siglos después la labor, sí, de la maestra yucateca Rita Cetina. Los detalles. La lucha de la maestra Rita Cetina en el siglo XIX para que las niñas y las mujeres tuvieran acceso a la educación es un enorme legado. Porque en esos tiempos se pensaba que la mujer debería ser educada para el hogar, que no podía aprender ciencias, que no podría aprender matemáticas, geografía, y eso es por lo que Rita Cetina lucha. Pero no solo eso, como ya lo dijo también Noemí, funda escuelas para niñas de escasos recursos, la mayoría de ellas huérfanas. Rita Cetina fue una maestra que a través de la literatura y de la fundación de la Siempre Viva, pues estuvo encaminada a que las mujeres podamos ser lo que queremos ser, presidentas, por ejemplo. El reconocimiento a esta incansable labor de la poetisa y maestra yucateca llegó casi 2 siglos después. Ahora, las becas de educación básica llevan su nombre y su imagen aparece en un billete de lotería conmemorativo. Es por mujeres como la maestra Rita Cetina que a partir de este 2025, la Lotería Nacional iniciará una serie de homenajes a todas estas mujeres mexicanas que han permitido transformar nuestro país, particularmente resolviendo demasiadas adversidades, la mayoría de ellas sociales. De este billete conmemorativo se imprimieron más de 2 millones de cachitos para un sorteo de la lotería que repartirá más de 51 millones de pesos con un premio mayor de 17 millones. Al anunciarlo, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, recordó que este año se invertirán más de 835 mil millones de pesos en programas para el bienestar. Y las becas Rita Cetina se entregarán a 5.6 millones de estudiantes de secundaria en beneficio de más de 4.5 millones de familias. 11 Noticias, Judith Hernández.
Arrecia con estas amenazas de imponer aranceles a las importaciones mexicanas. Nuestro país, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, fortalece las alianzas comerciales con estados fronterizos de la Unión Americana. Primero fue Arizona y ahora Nuevo México, con quienes nuestro país afianza su relación comercial. Así lo informó el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente. Esto luego de una reunión con la gobernadora de Nuevo México, Michelle Luján Grisman. En el encuentro, ambos identificaron áreas de oportunidad para ampliar la colaboración mutua y coincidieron en la importancia del crecimiento del comercio entre México y ese país del norte. Además, la gobernadora Luján. Aquí en la capital del país, las autoridades, junto con autoridades federales, ubicaron un inmueble repleto de hidrocarburo robado. Los agentes localizaron almacenados poco más de 10,000 litros de hidrocarburo en bidones de gran capacidad en calles de la colonia Progreso Nacional. Esto fue en la alcaldía Gustavo Amadero. Hay una persona detenida. Y vamos al Estado de México porque al oriente de esa entidad, una fuerte explosión por la deflagración de un taller clandestino dedicado a la fabricación de juguetes de pirotecnia dejó como saldo 6 personas heridas que fueron trasladadas a diferentes hospitales. 3 de ellos son menores de edad, es lo que informó Martín Cortés de Protección Civil del municipio. En redes sociales se difundieron videos de inmuebles que quedaron destruidos por la explosión. En Guerrero, un juez federal dicta vinculación a proceso en contra del policía municipal de Acapulco, identificado como Jorge Rafael G., por su probable participación en la inducción del homicidio calificado con alevosía y ventaja en contra del periodista Alfredo Cardoso Echeverría, quien laboraba en Acapulco. Vamos con información de Campeche, y es que 2 turistas de origen chino, Zhou Menqing, de 21 años, y Yugi Geng, de 27, fueron reportados como desaparecidos desde el pasado 28 de diciembre de 2024, inicialmente en San Francisco y posteriormente en el estado de Quintana Roo. La Fiscalía General del Estado señaló que los turistas llegaron a la ciudad con planes de continuar su viaje hacia Quintana Roo. Sin embargo, desde su arribo no se ha tenido noticia de su paradero. En Sinaloa, 6 días de su desaparición, familiares, empresarios e influencers han solicitado a las autoridades la búsqueda del empresario inmobiliario Sergio Roberto Guzmán Gárate. A través de un video en redes sociales, la joven Samantha Guzmán clamó por ayuda de las autoridades federales y estatales para localizar a su padre secuestrado en Mazatlán. En Chiapas, un hombre integrante del cártel de Chiapas y Guatemala fue detenido en posesión de armas de fuego, varias camionetas y motocicletas robadas. Esto durante un recorrido preventivo y disuasivo en el poblado Dr. Manuel Velasco Suárez II del municipio de Ocosocuautla de Espinosa. Ahí agentes policíacos detuvieron a Manuel de Jesús N., quien dijo pertenecer a esa organización criminal. Y en Nuevo León, en una operación conjunta de las Fuerzas Federales y Fuerza Civil de Estado, se logró la detención de 27 personas generadoras de violencia en el municipio de Iturbide, 7 de ellos menores de edad. En el operativo se incautaron armas de fuego de alto calibre y equipo táctico. Vamos a Jalisco porque un grupo de 5 personas fue detenido en la zona de Medrano, en el municipio de Guadalajara. Esto durante un operativo en el que intervinieron varias corporaciones de seguridad para catear un domicilio en el que se encontró un centro de llamadas clandestino. Ahí supuestamente se fraguaban extorsiones y fraudes. Bueno, pues vamos a cambiar el tono y el tema para contarles la historia de una mujer que desde pequeña y ante sus padres siempre demostró su talento y ahora frente al público sigue derrochando calidad artística. ¿Quieren conocer de quién se trata? La historia. La primera vez que me subí a un escenario, me subí a cantar una canción de Selena en un show de talentos de la escuela y era la primera vez que mi mamá me iba a ver cantar y yo estaba muy contenta porque mi mamá me iba a ver cantar. Y estaba muy nerviosa, no sabía qué estaba haciendo, pero gané un primer lugar. Así fue como René se enamoró de la música, pero cuando decidió dedicarse a este arte fue cuando vio por primera vez en vivo a Shakira. No sé, tenía 9 años, fui a ver a Shakira en un concierto y la vi con su cabello rizado, con su guitarra
ver eso representado en un artista y siendo brillante y exitosa y bailando y tenía como una cicatriz en la frente y yo lo veía en su publicidad, me hacía reflejarme en ella y decir, wow, que tal vez ella es como yo. La cantautora originaria de Monterrey, Nuevo León, ha logrado conectar con su público por las letras profundas y melodías cautivadoras en sus canciones. Esta habilidad la descubrió cuando enfrentó un problema familiar. Mi primera inspiración de canción, o cuando me di cuenta que podía escribir una canción, fue en ese momento donde mis papás se separan y yo empecé a escribir música. Ahora, René está lista para conquistar con su rock pop a la Ciudad de México, con un espectáculo que une la expresión teatral y la música. Este show es un show bastante, ahora sí que multifacético, ya que van a poder ver diferentes etapas y también contar la historia de cómo he ido evolucionando mi proyecto, ¿no? Desde la compositora en su cuarto, o comenzando como las canciones detrás de una guitarra, hasta el estar haciendo un performance, el estar con una propuesta escénica bastante teatral. La Regiomontana se presentará este 1 de marzo por primera vez en el lunario del Auditorio Nacional para deleitar a su público con sus éxitos y las canciones de su nuevo álbum, R. Todo gira en torno a esta R, a René, que también mi nombre significa volver a nacer, que entonces es como algo que me permite estar en constante evolución. 11 Noticias, Paola Peralta. Era como parte de nuestro noticiario, nos vamos a enlazar hasta Palacio Nacional a la conferencia matutina. Y bueno, les queremos agradecer. Regresamos para conocer sus respuestas sobre cómo podemos evitar abusos por parte de taxistas, incluyendo servicios de aplicaciones en sitios turísticos. Gracias, Alejandro Israel Ramírez. Esta su respuesta. Él dice implementar operativos por parte de las autoridades. Buena propuesta. Carlos Escorcia opina esta mañana en 11 Noticias, modificar las leyes de movilidad y regular este sector. John Iski, creando Profeco Móvil con capacidad para atender a los usuarios. Ojo, Profeco, una interesante propuesta. Luis Manuel Zaragoza, que los usuarios tengan la forma de denunciar al momento si están sufriendo algún abuso. Gracias, Luis Manuel. En redes sociales tenemos también la pregunta en Twitter con estas opciones: taxímetro, tarifas fijas, regulaciones específicas, cobros libres. La mayoría de ustedes dicen que regulaciones específicas es lo que se puede hacer para evitar estos abusos cuando uno va de turista, que a veces vas con el presupuesto, Elvira Angélica Rivera, medido, dices, esto lo destinamos a la comida, esto al transporte, claro, y que abusen, no se vale. Sí, así es. Y también muy importante, pues siempre preguntar cuál es el costo del servicio, claro, para evitar las sorpresas, después malos entendidos y a veces hasta agresión o violencia. Sí, en fin, muchas gracias como siempre por su participación. Hoy por la tarde-noche, otra pregunta y mañana la leemos y la compartimos con el auditorio del fin de semana, ya casi viernes. Nos vamos. Así es, Guadalupe, únicamente agradecer a quienes nos siguieron a través de Radio Instituto Politécnico Nacional, a través de nuestras redes sociales. Desde aquí les mandamos saludos hasta Nezahualcóyotl en el Estado de México, también Atlanta en Estados Unidos y en California, donde nos siguen. Y bueno, sí, nos vemos y nos escuchamos mañana. Excelente jueves. Gracias a Karen Kenia Roberts por el vestuario. Sigan en la señal del 11 con Diálogos en Confianza. Feliz jueves, buenos días.